Bueno, sé que estuvieron hoy, tenían pasantía en el instituto, seguro estarán súper cansaditas. Entonces, vamos. Bueno, arrancamos con la unidad número 2. No sé si tienen alguna pregunta o consulta de la clase anterior o algo. Recuerden que este lunes yo voy a alzar a la plataforma una pequeña prueba parcial que no tiene ningún costo, sino que es más bien acumulativo para el final, que es el 27 de diciembre. ¿Tienen alguna duda con respecto a ello? Yo le voy a pasar un resumen de la unidad 1 y la unidad 2, que es lo que hoy vamos a desarrollar para que puedan estudiar. No sé si tienen alguna consulta. Liz, Ara, ninguna. Profe, ¿qué tal? Sí, bien. Serían, o sea, las clases pasadas y esta clase lo que vamos a dar un pequeño parcial, digámosle, Sí, para el lunes. sí, una pruebita sumativa que voy a habilitarles el lunes, creo que es 13 y el martes 14. O sea, esos 2 días Ay, van a tener para poder rendir su parcial acumulativo. Que como les dije, para presentar. sí, es para Mm. acumular para la final, porque tenemos solamente un examen final, aparte de la Sí, tarea que yo ya alcé el sábado pasado. Entonces van a ok. acumular, porque la prueba de mañana va a valer 20 puntos más ese trabajo. Más ese trabajo, ¿de cuántos puntos le dije? ¿De 30 o 25? Bueno, voy a hacer un examen de 25 puntos, más 10 son 35, más otro trabajo de 10 puntos, ya de 45, y el final sería sobre 55 puntos. Espectacular, profe. Bueno, vamos a iniciar. Hoy nos toca desarrollar la unidad número 2, que habla de la ética y la moral. Bueno, acá volvemos a reiterar el concepto de lo que es la ética profesional como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben de respetar durante el ejercicio de su profesión o durante que ellos ofrezcan sus servicios profesionales. Deben de cumplir con las normas establecidas dentro, ya sea si cada uno abre su consultorio dentro del reglamento interno de su consultorio o del reglamento interno de la empresa donde van a ofrecer o van a trabajar, donde se les contrata para ofrecer los servicios profesionales de ustedes, así como los valores incorporados que ustedes llevan a la institución. ¿Qué es la ética? Es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. O sea, lo que estudia la ética en sí es las cuestiones morales que uno desde el seno de la familia ya nuestros padres nos inculcan, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus deberes como profesionales, sobre todo si son felices con la profesión que optaron, y el buen vivir, que se refiere más bien desde el momento que uno como profesional ofrece sus servicios y por ende mejora su calidad de vida dentro del hogar. Y en el caso de que estudien, ¿verdad? Para darle una mejor vida a sus padres, a sus hijos, entonces a eso se refiere. ¿Qué es lo que nos enseña la ética? Ay, me salió una ñ en vez de la N. Bueno, ¿qué nos enseña la ética? Nos ayuda a, ¿qué? A reflexionar sobre qué cosa, sobre cuál es
cuál debe ser el mejor comportamiento de uno mismo, o sea, del ser humano en sí, en independencia o más allá de la moral que se nos transmitió en la familia o los principios de la religión que profesemos. Este tema de la religión no voy a entrar a detallar mucho porque siempre digo que cada uno opta por la religión que quiere y por ende debe ser respetado sus ideologías, ya sea políticas o religiosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos enseña? El comportamiento del humano en sí en la sociedad. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo ejerce su profesión? Si ejerce un buen servicio y se comporta evidentemente profesionalmente, evidentemente la sociedad no le va a prejuzgar. Pero ¿qué pasa cuando cometemos errores durante el ejercicio de la profesión? Ahí es donde la sociedad, así como tus compañeros, así como tus posibles clientes o pacientes, te juzgan como profesional. Entonces, siempre uno tiene que ofrecer lo que uno sabe, no agarrar y ofrecer otro tipo de tratamientos que no están seguros o que le falta más práctica o que conocen pero no a cabalidad y lo realizan. Eso es lo que está mal. Eso es lo que un profesional no debe de hacer, de hacer algo que escapa de sus habilidades profesionales, así como de su conocimiento. Entonces, cuando hay una nueva maniobra o una nueva técnica, siempre debemos de especializarnos en esa parte que nosotros queremos incorporar al servicio que ofrecemos en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, a eso es lo que apunta la enseñanza de la ética como profesionales. Entonces, uno como profesional debe de saber hasta qué punto, hasta dónde es lo que ustedes están capacitados de realizar para evitar el día de mañana cualquier tipo de reclamo posterior por alguna lesión o por algún daño que le hayan hecho al paciente o al cliente. Porque en este caso, dentro del área profesional que ustedes optaron, es un poquito más complicado porque ustedes trabajan con personas y al trabajar con personas saben que es un poquito vidrioso esa parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna? Ninguna, profe. Ok, continuamos. ¿Qué es la moral? La moral es lo que nos permite a las personas o a nosotros los humanos distinguir entre el bien y el mal, o sea, lo bueno de lo malo, de respetar la ley y brindarle a los demás un trato respetuoso, digno, siendo en el plano de la conciencia donde se dirime esta cuestión tan íntima y personal. Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o un grupo social que determinará el obrar de ese profesional, ya sea bien o mal. Entonces, la moral netamente lo que analiza o puntualiza es el obrar del profesional, si está bien o está mal. Y donde no pueda juzgarle con respecto a su conducta ética o antiética. Entonces, por eso dice la conciencia donde dirime una cuestión íntima, porque como yo les digo siempre a los chicos, a los alumnos, es que nadie te obliga a hacer nada que vos no quieras hacer. Eh, y en el caso de que te coaccionen o te repriman a hacer cosas que vos sabes bien que no está bien, entonces decirlo o directamente se plantan y dicen que dentro de mis principios o valores como profesional y como persona humana no puedo realizar esta acción o este acto en sí porque está mal. No está bien, no se hace. Le puedo perjudicar a la persona
o le puede perjudicar a mi paciente. Entonces se plantan para evitar el día de mañana, como les dije, cualquier tipo de reclamo, ya sea extrajudicial o judicial. ¿Qué es una creencia? A ver, ¿quién me puede decir qué es una creencia? ¿Qué entienden por creencia? ¿Qué entienden por creencia? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué entienden por creencia? Hace poco vivimos una fiesta festiva, hace poquito, a los que son Sí, creyentes, a los que son así, creyentes, profe. Lo que creen, por ejemplo, la Virgencita de Cacupé hace poco así mismo eh, es. tuvo su fiesta, Sí, digámosle. Muchos profesan eso, entonces eso sería una creencia. así mismo Por es. ejemplo, mm, Así es una creencia, una idea que es considerada como verdadera por quien la profesa, porque eso es muy personal. No podemos obligarle a sí, los demás a que crean lo que nosotros creemos. Por eso se tiene que respetar lo que cada uno eh, crea con respecto a, ya sea a una cábala, a una religión o a lo que cada uno profesa como su nombre lo dice. Entonces una creencia es eso, es alguien que considera como válido algo que respeta, algo que cree y por ende tiene fe. ¿Cuáles son los principios de la ética? El principio es importante para la ética, dado que su carácter normativo deriva del conocimiento de la realidad. ¿Qué son los principios? Son reglas o normas que orientan la acción del ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Y cuando hablamos de racionales, siempre vamos a hablar de raciocinio de nuestro o de nuestra mente, de lo que nosotros podemos discernir de lo bueno o lo malo, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de una norma de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, eh, bueno, otro de, de los ejemplos puede ser el respeto, no hacerle daño a los demás. Entonces, a todo eso se refiere. Entonces, son reglas o normas que regulan nuestra conducta dentro de la sociedad. Es como vuelvo a explicar, cuando uno ya está en otro nivel o ya tiene otra jerarquía, tiene que cuidar más su comportamiento, porque esos comportamientos pueden ser juzgados por la sociedad o de repente cuando hay gente mala, se filman haciendo cosas y eso se divulga y por ende conlleva una sanción para el profesional. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, analizar todas las cuestiones, la situación, tienen que pensar muy bien lo que van a hacer, porque de repente en una situación X, ya sea con el correr del tiempo, ahora o después, eh, pueden, pueden conocer personas que, sean, que son amañadas, que quieran meterle en ese mundo de la corrupción, del fraude. Entonces, siempre yo digo que nadie te puede obligar a hacer algo que uno quiera, pero hay circunstancias atenuantes, como yo lo digo, ¿verdad? Porque de repente sabes bien que está mal lo que estás haciendo, pero atrás hay un trasfondo, como se dice, ¿verdad? Que es la necesidad de tener un trabajo y la necesidad de poder mantenerle a tus hijos, a tus padres o de repente a las personas que estén de tu cargo y darle un buen nivel de vida. Entonces, en ese sentido hay ciertas cuestiones que se analizan con más profundidad, porque nadie es perfecto, todos somos humanos, todos podemos errar, y el que dice que es perfecto y que sabe todo es
es un mentiroso porque uno nunca sabe todo, porque siempre las cosas cambian, las leyes cambian, las técnicas cambian, las maniobras cambian y cada vez hay mejores cosas por aprender y por saber, porque la educación nunca termina, siempre continúa, siempre hay cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que continuar instruyéndonos como profesionales, por sobre todo. Principio de la ética. Acá tenemos la humanidad, la autonomía, eh, tenemos la igualdad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad, por sobre todo. Estos son valores que desde el hogar nos enseñan los padres. La solidaridad, la humanidad, el ser empático con su semejante, el respeto y la puntualidad. Y por sobre todo, uno de los principios fundamentales, tenemos la responsabilidad. Entonces son todos estos principios que quieras o no, lo ponemos en práctica día con día. ¿Qué es un principio y para qué sirve? Los principios son conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de las organizaciones, bueno, en este caso la vida de las personas, son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de conducirnos dentro del lugar donde vivamos o dentro de la sociedad. Entonces, ¿para qué sirven los principios? Sirven para establecer, en el caso de que el día de mañana tengan un consultorio o un spa, entonces puedan tener la visión y la misión de la empresa, qué es lo que ustedes quieren lograr con los servicios que ustedes ofrecen, así como la estrategia, armar la estrategia de cómo van a hacer para que su negocio, para que su consultorio o su spa sea conocido en la zona, así como los objetivos estratégicos, que ya es más bien la parte de estudio de mercado, cuando quieran habilitar su consultorio, ver la zona y establecer los precios acorde a la zona donde van a habilitar. Entonces, por eso es que dice que estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, que es el ambiente donde nos desenvolvemos como profesional, en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y en nuestra forma de conducirnos por la vida. ¿No? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Está todo claro, profe. Bueno, continuamos. Principios individuales y principios corporativos. Los principios individuales son la forma del actuar del individuo en sus diferentes contextos, o sea, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve como tal. Los corporativos son los valores que influencian de las normas éticas dentro de una organización, y cuando hablamos de organización hablamos de la empresa donde vamos a prestar nuestros servicios profesionales, así como el comportamiento de gestión, o sea, cómo nos organizamos para ofrecer nuestros servicios profesionales. ¿Cuáles son esos principios individuales? Tenemos la responsabilidad, la justicia social, la igualdad, la libertad, la solidaridad y el pluralismo. Entre los principios corporativos tenemos el respeto, el compromiso, la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la honestidad, el desarrollo profesional, la competitividad y la solidaridad. A ver, ¿quién me puede decir qué es el trabajo en equipo?
Escucho. Eso es lo que realizamos en forma conjunta, profe. Así mismo es. Cuando se dividen en equipo los trabajos y cada uno pone su granito de arena para poder culminar con éxito el servicio ofrecido. Eso se refiere muy bien. Ahora tenemos que es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información. En el caso de, por ejemplo, Liz o Aida puede tener una información para los compañeros de trabajo. Entonces lo que hace es envía un mensaje a la otra compañera a los efectos de que ella pueda conocer la información transmitida por la otra compañera. Entonces aquí tenemos que la comunicación entonces es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen una regla semiótica común. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso mediante el cual se transmite una información acerca de algo. La comunicación, todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En este caso, el emisor va a ser Liz, el mensaje, y el que va a decodificar ese mensaje va a ser Ara. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona la respuesta. Esta es la famosa comunicación cuando hay alguna información o cambios. Directo te comunica por mail y después vos respondes ese mail que te envía la empresa. Entonces, por eso es que dice que decodifican el mensaje, que es lo que envía la empresa, y este proporciona una respuesta al mismo. Tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, la comunicación escrita, la comunicación no verbal, la comunicación visual y la comunicación asertiva. A ver, ¿quién me puede decir qué es cómo se da la comunicación no verbal? Les escucho. ¿Cómo se da una comunicación no verbal? Fabiola, Daisy. No puede ser por medio de, ¿cómo se llama este lenguaje de señas? No sé si forma parte de un lenguaje no verbal. Así misma, la comunicación de señas por las manos. ¿Y la visual, cómo puede ser un medio de comunicación visual? La verbal ya sabemos, cuando hablamos, cuando hablan dos personas sobre un determinado tema. La escrita por escrito, no verbal a través de la comunicación de señas. Ahora nos falta la visual. La visual manejamos bastante bien, no puede ser que alguna vez Aida o Liz con una seña al marido, a la pareja, al novio, y el novio ya entiende qué significa esa seña. ¿Les pasó alguna vez? O un gesto, y ya entiende ya qué quiere decir. Sí, sí, con mamá. Con Así una sola mismo, mirada ya sabes lo que quiere y lo que no. claro, así mismo es, tal cual. Bueno, esa es la visual. Y la asertiva
es cuando aceptamos opiniones de otras personas. La comunicación fluida o la comunicación asertiva no es aquella comunicación, por ejemplo, donde Aida diga una información y solamente lo que ella dice es la correcta y no acepta, por ejemplo, la opinión de la compañera Ara. Entonces la comunicación asertiva es también saber escuchar a la otra persona que tiene una opinión acerca de algo. Siempre es bueno escuchar, mejor dicho, saber escuchar. Comunicación asertiva es aquel estilo de comunicación abierto a opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad la confianza, lo que se quiere. Entonces la comunicación asertiva es no solamente establecer la ley del yo y lo que yo digo nomás es lo correcto, lo que yo digo nomás se hace, no. Siempre es bueno recepcionar o captar otras opiniones de compañeros o colegas, porque así únicamente vamos a poder crecer como profesionales. Y lastimosamente hay algunos que siguen la regla del yo, que yo nomás lo esto, yo nomás lo aquello, yo nomás lo sé, yo nomás lo hago. Esa es la regla del yo. Entonces es muy importante también saber escuchar al compañero o compañera de trabajo cuando hay cuestiones que no son muy claras sobre el trabajo, sobre algún tema o sobre algún hecho. Entonces a eso se refiere más que nada. Aceptando que la postura de los demás no tiene el por qué coincidir con la propia, evitando conflictos de forma directa, abierta y honesta. Eso es lo que quiere decir la comunicación asertiva. Ya acá yo tengo una frase donde dice: si quieres alcanzar el prestigio profesional y la consideración y el respeto hacia los demás, obra de tal manera que no pierdas la estima de ti mismo. O sea, uno nunca tiene que achicarse frente a otros que tienen de repente más conocimiento o más técnica que uno mismo, porque para eso estudiaron. Capaz los otros tuvieron otros talleres, otro tipo de comunicación para poder lograr, pero todos somos capaces. Nadie puede decir que yo soy burra, yo soy burro, no. Uno lee, uno se prepara. Uno siempre quiere crecer como profesional. Bueno, ahí terminó esta unidad número 2. Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos. Yo voy a abrir mi otro PowerPoint y vamos a desarrollar la unidad número 3. Entonces nos va a quedar 2 unidades más nomás. ¿Está bien? Dale, profe. Ok. En 10 minutos volvemos. Voy a buscar mi unidad número 3 y vamos a desarrollar la 3. Y luego 2 y después ya examen. Hola, hola, volvemos con la unidad número 3. Bueno, desarrollamos la unidad número 3, número 2. Hace rato, ahora vamos a arrancar con la unidad número 3, pero como ya expliqué y vuelvo a reiterar para los que ingresaron ahora, eh, para la pruebita parcial del lunes, que va a estar habilitado lunes y martes, el lunes a partir de las 14 horas hasta el martes, hasta las 23:30, es una pequeña prueba acumulativa. Entonces, continuamos con la unidad número 3. Ética en los negocios. Bueno, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ética en el negocio?
una aproximación a la importancia de la reflexión ética en el mundo empresarial. Entonces lo que busca es conocer la importancia de cómo reflexionan los trabajadores dentro de la empresa para el cual prestan sus servicios como profesionales. ¿Qué es la moral? Como ya habíamos dicho, un conjunto de reglas para la convivencia. ¿Cuáles son los valores? Son los argumentos que sustenta cada profesional acerca de lo bueno, lo correcto o lo justo. Y la ética es la reflexión acerca de dichos valores morales, o sea, de dichos valores y la moral que la sustenta. Entonces la moral son las reglas, los valores son los argumentos y la ética es la reflexión de esos valores y de esa moral. La ética profesional, acá vuelvo a repetir, es una ética aplicada que orienta la conducta humana en el ámbito profesional a través de los principios generales y las normas concretas. Siempre cuando hablamos de normas, siempre vamos a hablar acerca de cómo es el manejo interno de la empresa donde vamos a prestar nuestros servicios o de repente el manejo del reglamento interno del consultorio que nosotros habilitamos para ofrecer nuestros servicios al público, o sea, cómo nos vamos a manejar con respecto a ello. Hasta aquí no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta. ¿Ninguna? No, profe. Ok, seguimos entonces. La ética profesional es ya, dimos definición, ¿qué es profesión y qué es profesional? Profesión es la capacidad cualificada requerida por el bien común con especialidades, posibilidades económicas sociales. Debe responder a una vocación personal adquirida mediante estudios y prácticas profesionales, ya sea a nivel terciario, a nivel técnico superior o a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, profesión es la capacidad, son las habilidades, las capacidades y las virtudes que tiene una persona para ofrecer su servicio. ¿Y qué es el profesional? Es aquel que tiene encomendada una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. ¿Por qué hablamos de beneficios de los demás? Porque evidentemente cuando ofrecemos un servicio en la sociedad, entonces eso le beneficia a las personas quienes acuden a nosotros. Disculpa, profe. Sí. ¿La 1:30 comienzan las clases? No, hoy empezó la 1. Ah, ya, entiendo. Dale, gracias, profe. La vez pasada nomás iniciamos un poco tarde porque estaba haciendo algunas gestiones. Y Ya entiendo. llegué tarde y hoy estaba en la pasantía de preparación física en el Club de Metalurgia en Villa Lisa y llegué antes de la hora, por eso la 1. Pero si ustedes quieren empezar También. 1:30, no hay problema, vamos a iniciar 1:30. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Joana, ¿qué tal? Yo quería decir eso, si no podríamos empezar un poquito más tarde, o sea, a la 1:30 más o menos. No hay problema, vamos a iniciar 1:30. Porque fue un poquito difícil, o sea, salir de la clase de Sí, pasantía sí. y llegar hasta la casa, pues, No, me claro, yo pareció. entiendo. Sí, Joana, yo sé que ustedes hoy tuvieron pasantía en el instituto y yo estuve en el Tembetario de Villaliza con la pasantía de preparación física y llegué también así molida. Pero bueno, vamos a iniciar 1:30 o de repente las 2, ya que tienen pasantía, iniciamos a las 14, entonces tienen tiempo de comer algo, relajarse y empezamos la clase, sin problema. Ok, profe, gracias. Dale, Joana, no hay problema. Depende de lo que digan la mayoría también, profe. A mí me pasó lo mismo también que lo de la pasantía y sobre la hora llegué. Pensé que empezaba a 1:30, por eso nomás recién me conecté. No te preocupes, yo entiendo, sabía luego.
y me conecté temprano por el hecho que la vez pasada me conecté tarde, pero no hay problema, vamos a iniciar. 1:30 o a las 13:30, como, o sea, a las 14, como A, ustedes digan. a mí me queda bien la 1:30, sin problema. Bueno, está bien. Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, acá tenemos un cuadro de ética profesional acerca del trabajo y la profesión, que no son términos iguales. Trabajo implica sentido social, beneficio para los demás. Evidentemente, al ofrecer nuestro servicio es en beneficio a los demás. El trabajo implica una remuneración, o sea, recibir un sueldo por el trabajo que estamos ofreciendo. Y en cuanto a la profesión, implica no solo se trata del dinero, pero acá un poco discierto porque es un poco de los dos. Evidentemente uno estudia para tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Entonces, por ende, también es un 50 y 50. Ayuda a los demás a vivir, evidentemente, nos ayuda a mejorar nuestros ingresos. Considera al ser humano como un fin y no como un medio. Entonces, en cuanto a la profesión, lo que podemos decir es que gracias a ellos podemos ofrecer a la sociedad nuestros servicios como profesionales en el área, en el caso de ustedes, en el área, ya sea en la parte estética o en la parte de quiromasaje. Sentido de la profesión, sentido personal, que uno tiene que optar por la profesión que uno desea estudiar. Sentido familiar, porque gracias al estudio de los hijos, de los padres, uno puede tener una mejor calidad de vida. Y sentido social, ofrecer nuestro servicio a la sociedad de manera a ayudar un poco a mitigar aquellas dolencias o aquellas patologías que nuestros futuros clientes o pacientes puedan tener. Importancia de la ética profesional en el orden teórico. Permite analizar los principios y las normas básicas de la moral individual y social. Los ponen de relieve en el estudio de los deberes profesionales. O sea, eso sería la parte de teoría. Y en el orden práctico ya vendría a ser la práctica que ustedes están teniendo con respecto a la profesión, que sería estas prácticas que tienen con las materias que obviamente tienen un poco de práctico y ahora con las pasantías, ¿verdad? Que se están instruyendo, que están conociendo técnicas para poder realizar las técnicas para poder, qué sé yo, mitigar alguna dolencia o alguna patología, para tratar de hacerle sentir bien a la persona que acuda a sus servicios. Entonces, la teoría es toda la parte conceptual y la práctica ya viene a ser la aplicación de esa teoría en el campo práctico de la profesión. Acá tenemos unas exigencias éticas que habla acerca de los perfiles, o sea, el perfil del profesional y tenemos perfil profesional, que son las competencias teóricas o prácticas que tengan. El perfil humano, que es la calidad humana en el servicio. El perfil ocupacional, que ya es la misión y sentido social de la profesión, o sea, lo que uno ofrece a la sociedad. Y el perfil curricular ya viene a ser la capacitación que tiene el profesional en el momento de que acude para acudir a un cargo o a un puesto de trabajo. Acá tenemos una pirámide del objetivo, principios y las normas. El objetivo del bienestar recíproco, o sea, de dar y recibir. Tenemos principio de beneficencia, hacer siempre el bien. El consentimiento, que evidentemente el paciente, antes de que ustedes le puedan realizar cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de maniobras o técnica, tiene que firmarle el consentimiento. Siempre tienen que tener un consentimiento informado de qué es lo que ustedes le van a realizar a sus pacientes. Entonces, de esa manera ustedes se protegen de que él asintió que ustedes le realicen esa maniobra o esa técnica para mitigar o aminorar su dolor o su dolencia. Justicia al trato igual, igualitario, y mal menor es tratar de hacerle el menos daño posible a sus clientes o a sus pacientes. Y en cuanto a las normas, tenemos la fidelidad,
hacia la empresa donde vas a prestar tu servicio, fidelidad, el sentido de pertenencia, la confidencialidad, que todo lo que ocurre ahí en la empresa se queda ahí entre ustedes, no divulgar los problemas que surgen dentro de la empresa, y la veracidad, de ser leales y siempre hablar con la verdad por sobre todo. ¿Qué son los códigos de ética? Los códigos de ética son leyes o son reglamentos que ajustan la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Hay algunas profesiones que cuentan con un código de ética oficial y hay otras profesiones que no cuentan y por ende se rigen nomás por el reglamento propio de cada uno. Entonces, el código de ética son todas las profesiones que han alcanzado un nivel de organización, tienen su ética específica, esta comprende un conjunto de normas de comportamiento y se sintetiza a través del código, que son articulados o artículos donde establece qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. ¿Y cuál es su función? Indican los requerimientos para el ejercicio de la profesión, conocimiento, habilidad, competencia específica. Sus funciones son reglamentar el ejercicio de la profesión y establecer un control de calidad sobre los servicios profesionales, porque saben que hay algunos que son conocedores empíricos de lo que ustedes están estudiando. ¿Por qué? Porque lo conocen a través de la observación, pero no están habilitados como tal para ejercer como profesional, y es el famoso charlatán, ¿verdad? El que se hace llamar profesional, pero no tiene el título habilitante para ejercer como tal. Y hubo muchos en el caso de las parteras, los odontólogos, que aplican tratamientos y no están habilitados para ello. Entonces, a eso se refiere. Acá tenemos una pequeña reflexión acerca de la ética. Se requiere blindar a la empresa en contra de la corrupción y el fraude corporativo. Es necesario concebir la reflexión ética como parte de la operación y no como una actividad que la interrumpe. O sea, de no recibir dinero o obsequios por hacer nuestro trabajo. Pero lastimosamente algunos no lo ven de esa forma, ¿verdad? Entonces no quiero englobar porque seguramente habrá personas que quieren hacer bien el trabajo, que son honestos, que no necesitan de recibir ningún dinero para hacer lo que corresponde. La reflexión ética que te ayuda a resolver los problemas dentro de la empresa, a tomar decisiones justas, a resolver conflictos a través del diálogo, eso es importante. En el caso de que surjan algún tipo de inconvenientes dentro de la empresa donde van a trabajar, es siempre mejor dialogar, poner las cartas sobre la mesa para evitar que ese problema o esa distensión que hay entre compañeros de trabajo sea más grande. Y analizar las normas, si corresponde a una suspensión, si corresponde a una amonestación verbal o si corresponde directamente a la terminación del contrato laboral. La ética empresarial. Estar estructurada sobre valores y principios compartidos por todos, que cada uno tenga los mismos principios y los mismos valores corporativos. Estar basado en una comunicación sincera y transparente, no solamente comunicarle a unos cuantos porque a ella le quiero, a ella no le quiero, no, todo por igual, para que pueda así marchar bien el negocio que cada uno desee emprender. Complementar la ética ciudadana y por sobre todo respetar a los demás en sus creencias, en sus ideologías políticas o en su religión. Y aquí dice que el éxito corporativo no es completo si no alineamos lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos en una línea consecuente de valores y prácticas propias de que fortalezcan y aseguren la consistencia de nuestra reputación. ¿Qué quiere decir esto? Porque de repente Liz dice lo que hay que hacer y cómo tiene que hacer. Pero Liz lo que dice no hace. El famoso dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces a eso se refiere esta reflexión. Después tenemos acá una pequeña pirámide hacia
hacia la integridad. Acá tenemos cultura ética y cultura de la integridad. Y como primer punto tenemos el liderazgo ético, que uno tiene que saber liderar el grupo o las personas que le trabajan para uno mismo, las acciones éticas, el razonamiento ético y la conciencia ética de los trabajadores que están al cargo de usted o los trabajadores que trabajan para ustedes. Bueno, y aquí terminó nuestra unidad número 3. No sé si les hablé demasiado rápido o les quedó alguna duda. Me pueden decir sin ningún problema. Les escucho. Sí, te escuchamos, o sea, yo al menos fue muy claro en la clase. No pregunto, no. Bueno, qué suerte. Joana, Esteban, Ara, Miriam. ¿Qué tal, profe? Yo te escucho ahora. ¿Y tienen alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, entonces voy a dar los avisos parroquiales. Acá terminamos nuestra unidad 2 y 3. Como recordarán, la clase pasada yo les hablé de una pequeñita prueba parcial que va a valer puntos acumulativos para la final, que no tiene ningún costo, y va a estar habilitado el lunes a partir de la tardecita, o sea, a partir de las 14 hasta el martes, hasta las 23:59, para que puedan dar ese examen y puedan acumular aparte del trabajo que alcé el sábado pasado. Entonces lo que yo voy a hacer es elaborarle un pequeño resumen de la unidad 1 y 2, entonces en base a eso van a estudiar para el lunes. Entonces ahora ya voy a prepararles el resumen y les voy a alzar a la plataforma. En ese sentido está todo claro. Perdón, profe, disculpa, ¿qué dijiste? Que van a tener una pequeña prueba parcial acumulativa que no tiene costo. ¿Por qué? Porque esta materia se habilitó por un mes, directo final. Ya, Pero para no hacer todo sobre 100. Entonces, el sábado pasado yo alcé un trabajito en la plataforma de 10 puntos. No sé si vieron. Sí, profe, sí. Bueno, entonces este lunes van a tener una prueba sumativa parcial de 25 puntos. Ok. Y va a salir la unidad 1 y la unidad 2. Yo voy a alzar la clase de hoy, más mi material, más el resumen de lo que tienen que estudiar para el lunes. genial. En la plataforma, perdón. Entonces, ¿hasta ahí quedó todo claro? Sí. Sí. Bueno, Sí, genial. profe. Si no tienen ninguna consulta, entonces les libero para que descansen o se relajen, ya que hoy estuvieron a 1000, al igual que yo. ¿Y la próxima comenzamos a las 14 o a las 13:30? Y no sé lo que diga la mayoría. Está bien, profe, para la 1:30. Ah, bueno, genial. Entonces, la siguiente clase vamos a iniciar a las 13:30. Ok. Bueno, Dale, profe. que tengan buen Dale, resto de gracias. jornada y buen fin de semana. Igual, Gracias. profe. Chao. Dale, chao, chao.